¿Cómo están? Gente linda, gente hermosa, un saludo a todos, yo soy Kai Takaro, les doy la bienvenida a mi canal y el día de hoy les traigo una alternativa y una solución que les puede cambiar la vida o al menos hacérsela un poco más sencilla. Pues bien, este es un canal del mundo gaming donde les traemos noticias, actualizaciones, reviews, gameplays y mucho más de todo el mundo de los videojuegos. Tú estás en América Latina y has querido comprar juegos digitales o en línea, pero no tienes tarjeta de crédito. Importante, no tienes tarjeta de crédito, ya seas menor de edad, una persona que está comenzando a trabajar o simplemente el banco no te aprueba tu tarjeta de crédito. Estás desesperado por comprar pavos para Fortnite, recargar dinero para comprar diamantes en Free Fire, recargar créditos para tu Warzone o puntos de Warzone o recargar FIFA Point para tu FIFA. ¿Quieres comprar skin o simplemente meterle dinero al juego y ser un gran y orgulloso pay to win? Pues bien, ya no busques más, te voy a traer una solución que es la que yo utilizo, es mi método y te cuento por qué te estoy haciendo este video. Me gusta compartir para que la gente pueda resolver este problema tan importante porque sé lo que se siente y ya logré solucionar este tema. Esto no es una mención pagada, ¿ok? Ya que no soy un youtuber o un creador de contenido aún tan relevante. De eso me van a ayudar ustedes con este video y compartiéndolo muchísimo en todas las redes sociales, Facebook, WhatsApp, TikTok, Instagram, para que la gente pueda resolver este inconveniente. Este consejo o solución es por experiencia propia, ya que yo uso este método porque vivo en un país de América Latina, donde es muy complicado hacer este tipo de cosas que en tu país pueden ser totalmente sencillas. Sí, vivo en Venezuela y aquí está prácticamente bloqueado la compra por internet, ya que los bancos no tienen la facilidad de generarte una tarjeta de crédito para que tú puedas comprar en páginas externas. Existe una especie de bloqueo, un tema político, un tema económico, que simplemente algo tan sencillo como que tu banco te apruebe mediante tu moneda local la compra mediante internet hacia afuera, cualquier tipo de medio de afuera, sea Amazon, Netflix y plataformas de videojuegos, a lo que está dedicado este video, simplemente no las tenemos, entonces estamos como bloqueados. Ya habiéndoles contado esto, esta solución les funcionará a todo aquel que aún no le ha dado una tarjeta de crédito, sea cual sea la razón. Ya se los dije, menor de edad, simplemente no te la aprueban, el banco no te lo da, o estás comenzando a ingresar en el banco y simplemente no tienes un récord para que el banco te lo apruebe. Para esta solución que te traigo el día de hoy, necesitas solo ser mayor de edad. Si eres menor de edad, llama a tus padres, porque esto le va a ayudar mucho a tus padres, porque me imagino que los molestas pidiéndoles las tarjetas de crédito o que te regalen o te ayuden para comprar una de las cosas que ya te mencioné. Ellos son los que te llenarán los datos porque necesitas ser mayor de edad para llevar a cabo este método. Este método también va a ayudar a tus padres si eres menor de edad, porque ya como te dije no los vas a molestar. Ya no necesitarás pedir tarjeta de crédito prestada. Olvídate de pedirle a un amigo, a un compañero, por ahí a un desconocido y a tus padres o a un familiar que te preste la tarjeta de crédito a cada momento para ejecutar una transacción, para comprar cosas y que a ti te avergüence porque le digas que vas a comprar algo para los videojuegos, ¿ok? Entonces, elimina esto. Es muy fácil. Yo conseguí esta aplicación buscando cómo resolver mi situación y conseguí a la gran aplicación de Zinli. Esta aplicación o institución hace la función de una tarjeta de crédito prepagada. Esta modalidad ya existe en muchas partes del mundo, una tarjeta de crédito prepagada donde tú le metes dinero y la puedes utilizar sin ningún problema. Pero en América Latina es un poco o bastante complicado. Esta institución trabaja con Visa, por lo que te dan una tarjeta de crédito para ti, con la modalidad que ya te comenté, que es prepagada, es decir, recargas dinero y listo. Esto no es una tarjeta de crédito convencional donde tienes un crédito donde le vas a quedar debiendo al banco, no. Esto simplemente te va a ayudar
para que puedas hacer tus compras en internet. Ya tú tienes el dinero, pero antes no las tenías, no tenías esa modalidad de poder comprar en internet, y ahora con este método sí lo vas a tener. Este método va a solucionarte el problema de que tú no tenías un método de pago para poder ejecutar tus compras por internet digitales. Entonces, como te dije, la tarjeta de Zingli es una tarjeta virtual y también la conviertes en físico. ¿Por qué? Porque tú le vas a solicitar a Zingli, si tú lo deseas, la tarjeta en físico. Te debe costar como unos 20 o 10 dólares y te lo envían a cualquiera de los países que salen en su página por correo, mensajería interna. ¿Okay? Cualquier compañía de mensajería interna que tenga tu país te van a mandar tu tarjeta en físico de Zingli, por si llegas a viajar, y eso te sirve en los puntos de tu país como que si tuvieses tu cuenta en el mismo. Bien, ¿qué debes hacer? Tú entras en la aplicación, la descargas por Android o Apple, luego sigues los pasos para registrarte. Es muy sencillo, pasos básicos de registro de una aplicación de teléfono, de estas formas de pago, que es nombre, correo, tu identidad y todo lo demás. Es muy importante, debes tener tu pasaporte vigente, ya que te pedirán el scan del mismo. O sea, esto no es una aplicación de locos de que, sí, creas tu aplicación, metes dinero y se acabó. O sea, porque si no, no tuviesen una forma legal de protegerse ellos mismos. Es una aplicación totalmente seria, se los digo porque ya lo he utilizado. Pero para eso debes tener este requisito que es muy importante, que es tu identidad a nivel internacional, que es el pasaporte vigente. Esta es una institución seria, por lo que hacen sus validaciones respectivas con este documento. Como te repito, si eres menor de edad, conversa con tus padres o tu hermano mayor y que él entregue estos datos y ya vas a tener una tarjeta de crédito para ti. Luego de culminar este tema del registro, donde te van a pedir tu documento de identidad, no estoy seguro en su totalidad. Aquí en Venezuela a mí me bastó con mostrar mi cédula de identidad. Con la cédula de identidad yo me pude registrar, porque aquí en Venezuela también hay inconvenientes con la renovación de los pasaportes. Sin embargo, ellos tienen una excepción o una preferencia con los venezolanos, y con tu cédula de identidad vas a poder registrar. Por lo menos así lo hice yo. Espero que eso esté todavía vigente. Si eres venezolano y estás afuera en el exterior, en cualquiera de los países puedes hacer esto sin ningún inconveniente con tu cédula de identidad. Preferiblemente el pasaporte, porque esto te limita en el límite que te van a dar de la tarjeta. Por lo menos mi tarjeta me la dieron con 500 dólares de límite. Si muestras el pasaporte te lo suben a 2.000 dólares de límite. O sea, le puedes depositar 2.000 dólares y los puedes utilizar como quieras. Entonces, no estoy seguro si en todos los países de Latinoamérica te piden el pasaporte, o con tu DNI, tu tarjeta de identidad o cédula de identidad es suficiente. Si ya probaste este paso y te funcionó con tu cédula de identidad y estás en otro país y eres de otra nacionalidad que no sea venezolana, déjanos en tus comentarios si te funcionó y si fue correcto. Luego de que te registres, solo esperarás el correo de aprobación de tu cuenta, ya que ellos hacen sus validaciones. Cuando sea así, ya podrás ingresar en la aplicación y terminar de registrarte. Ya tendrás disponible tu tarjeta de crédito a tu nombre y en digital. Tendrás el número y código. O sea, cuando tú entras en la aplicación, hay una formita, se la voy a dejar por aquí, una imagen parecida a la que les voy a dejar por aquí, donde te muestra tu tarjeta de crédito, tu número completo y el código de seguridad que siempre va por detrás. Es una tarjeta de crédito prepagada y funcionará como tal. Recuerda siempre mantener tus datos seguros, tu cuenta de correo validada con 2 pasos para que no pueda ser accesada por hackers. Igual en esta aplicación, es totalmente segura. Luego viene el otro paso: ¿cómo recargamos dinero en Zingli? ¿Cómo le metes dinero a tu tarjeta prepagada? Pues bien, el mismo Zingli tiene varias formas de pago. 1. La primera forma es por transferencia bancaria, que están disponibles en varios países de Latinoamérica. Aquí les dejo la opción. De forma general, ya que no conozco los bancos, entonces Zingli se encarga de que tú estés informado de qué banco y cuentas bancarias utilizan para que tú transfieras el dinero y puedas recargar a tu cuenta de Zingli. ¿Y cómo hacerlo? Es sumamente sencillo. En Venezuela tenemos un pequeño inconveniente, pero a Venezuela la voy a dejar después que le diga todos los pasos. Segundo paso:
Con tarjeta de crédito o débito internacional, aquí tendrías que pedirle el favor a alguien, a un conocido, a tus padres, para hacer una recarga mediante este método. Pero es solo una vez, es decir, cuando tú vas a comprar tu juego y todo lo demás, y tú tienes un dinero ahorrado para utilizarlo en eso, la idea es que cuando te den esta tarjeta no estés molestando a la gente por cada transacción que quieres hacer. Simplemente haz una recarga completa. Por darte un ejemplo, sé que no es fácil y sonará mucho dinero para algunos y sonará poco dinero para pocos, pero por ejemplo, métele $200, por ejemplo, y así lo vas distribuyendo de acuerdo a lo que tú te quieras comprar. Pagos, skins, lo que tú quieras, lo puedes utilizar para las páginas que tú quieras. Entonces ahí es donde vas a tener que usar un poco el método que siempre utilizabas, ¿sí? Pero la gente no va a saber para qué vas a utilizar tu dinero, porque lo vas a recargar en tu tarjeta de crédito. Otra de las cosas importantes para el que sirve este método, supongamos que tú tienes tu cuenta en el extranjero o tus cuentas en tus bancos nacionales y puedes comprar afuera, es que puedes utilizar esta tarjeta como pivotes. ¿Qué quiere decir esto? Que la vas a utilizar para los sitios en que tú desconfías, o los sitios donde tú no quieres dar exactamente los números y datos personales de tus cuentas que tienes muchos años con ellas. Transfieres a esta tarjeta a tu cuenta single y simplemente con esta tarjeta es la que vas a comprar en los sitios que tú desconfías. Porque como es una tarjeta prepagada, no tienes tus ahorros, no tienes tu cuenta, nada, no van a poder, sino si te llegan a hackear o te llegan a robar la tarjeta, simplemente serán tu tarjeta prepagada que la pudiste abrir en poco tiempo, pero no es tu cuenta donde te depositan el pago de tu nómina, donde tienes tus ahorros y todo lo demás. Entonces es una cuenta pivote para no entregar los datos de tus cuentas principales. Así de sencillo. Lo puedes utilizar así. Y si no, bueno, estás abriendo tu cuenta, tal. Esta es una forma de pago que te puede funcionar. Si hay gente que necesita efectivo o necesita dólares en efectivo y tú los tienes, los ahorraste, hablas con ellos y le dices, mira, recárgame con tu tarjeta de débito internacional o crédito, recárgame mi tarjeta single, y así vas a poder funcionar sin ningún problema y le vas a dar efectivo a esa persona. Este es el método de pago como que lo estuviese usando anterior, pero como te dije, no vas a pasar pena a lo que le da vergüenza. Mira, oye, es para comprar pavos en Fortnite o qué sé yo. ¿Me entienden lo que te quiero decir? De acuerdo. Tercera forma de recarga de dinero. En Panamá, si estás en Panamá o tienes un conocido allá, puedes ir con el efectivo a hacer las recargas en los cajeros que están dispuestos por todo el país. Esta es una empresa que tiene su residencia en Panamá, por lo que su localidad la tienen allá. Que ya están distribuyéndose de forma sentada, y me imagino que se irán expandiendo por toda Latinoamérica porque así van creciendo. ¿De acuerdo? Entonces, si tú tienes un conocido que está en Panamá o va a viajar a Panamá X, le puedes dar el dinero y que te recargue allí en efectivo. Si tienes un conocido, mira, lo llamas, le dices, yo te doy el dinero aquí o se lo entrego a quien tú quieras y me recargas mi tarjeta. Y la cuarta es otra forma, es que con otra persona que tenga single y tenga saldo en su cuenta, puede transferirte de forma inmediata sus fondos. O sea, si hay una persona que tiene $500 en single porque se lo logró recargar de la forma que haya sido, tú le dices, mira, necesito $200 de que me recargues en mi cuenta single, y él ahí en cuestiones de segundos, simplemente con tu dirección de correo electrónico, como funcionara un CELE en los Estados Unidos, con tu correo electrónico te transfiere esos $200 de forma inmediata. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué te puede servir esto? Bueno, hay una persona que ahorra en single, necesita cambiar dinero y lo puedes comprar, o si tú ahorras en single y necesitas vender dinero, puedes hacerlo. Entonces esa es la cuarta forma de recargar single. Puede que haya una quinta forma que es con criptomonedas, pero la desconozco. Entonces, si tú eres un conocedor de criptomonedas, puedes investigar a ver cómo recargar tu tarjeta single por criptomonedas. Estos son los métodos que conozco y los oficiales de single. De acuerdo, ahora les voy a mencionar el tema con Venezuela. Yo estoy en Venezuela. ¿Y cómo lo hago yo? Yo lo recargo mediante otras personas que tienen single, porque aquí los negocios, la mayoría aceptan single con la tarjeta de crédito
o con transferencias. Entonces, como ellos necesitan sacar ese dinero de esas cuentas, tú puedes conversar con ellos y le dices, mira, necesito que me recargue $100 en mi tarjeta Single. Vas, le das el efectivo y ellos en un momento te hacen una transferencia. ¿Cuál es el otro método que yo utilizo? La recarga con tarjeta de débito o crédito internacional. Mucha gente en Venezuela tiene tanto conocidos afuera como gente aquí que tienen cuentas abiertas en los Estados Unidos y también necesitan mover el dinero en efectivo aquí en el país, por lo que siempre necesitan un cambio, necesitan un efectivo. Entonces, si yo necesito $100, busco a la persona que tiene la tarjeta de crédito o débito internacional y le digo, mira, por favor, recárgame tal, porque aquí todavía en el país no existe un banco que haga una transferencia a la entidad de Single y pueda hacerme la recarga. Entonces, esos son los dos métodos: conseguir una persona que te recargue otro usuario de Single, que es lo más común, o hacerlo con una tarjeta de crédito o débito internacional de algún conocido, que hay bastante. Pero les repito, lo principal de este método es para el mundo gaming poder comprar juegos, recargas en todos los juegos que se puedan. O sea, comprar juegos digitales, ya sea en PlayStation, Xbox o PC. ¿Ok? Los puedes comprar en todas sus plataformas, utilizar la tarjeta. Y segundo, la recarga para compras de skins, pavos, diamantes, lo que tú desees. Funciona también en la tienda de Google. Así que puedes utilizarlo sin ningún inconveniente. Este video lo hago directamente enfocado a lo que es mi canal de Mundo Gaming y para ayudar a todas las personas para que puedan obtener todo este tipo de beneficios. Luego que tengas tu saldo recargado, pues bien, ya podrás usar tu tarjeta de crédito prepagada en cualquier sitio. Mi forma personal, o mi experiencia personal, lo he utilizado en PlayStation Plus, Xbox, Steam, en Epic Games, Xbox Game Pass. Está afiliada mi tarjeta en el Game Pass y ya mensualmente me descuentan los $9 que es lo que cuesta el servicio. Puedes usarla para tu cuenta de PayPal, o sea, registras la tarjeta y ya te sirve para validarte y poder utilizar la cuenta de PayPal para cobrar y pagar. Sirve para la tienda de Google, para la tienda de Apple. Tienes todo el universo de compras digitales cubierto. ¿Okay? Yo también tengo Netflix registrado, HBO y Amazon. Con Amazon tengo la cuenta registrada, por lo que puedo utilizar métodos de pago con Amazon. Cuando tú tienes PayPal y te la permite utilizar con PayPal, y ahí se te abre la posibilidad de utilizarla en cualquier sitio, porque puedes utilizarlo PayPal y pasa primero por PayPal y te descuenta. Así que te estoy resolviendo uno de los problemas más estresantes que puedan tener la mayoría de las personas que no pueden conseguir una tarjeta de crédito. Aquí te los digo. Así que de agradecimiento espero tu gran like y comparte esta información para que todos se enteren y los que no hayan podido solucionar este inconveniente ya tienen cómo hacerlo. ¿Okay? Me cabe destacar que yo utilizo este método de pago para poder comprar mis cosas y poder seguir creando contenido. ¿Okay? Así que las pruebas soy yo y se los estoy compartiendo y demostrando para que ustedes puedan solucionar este inconveniente. Adicional, como les comenté antes, pueden solicitar la tarjeta física, que debe estar entre $20 y $10. Eso depende del momento y el país, ¿de acuerdo? O sea, a veces ellos lanzan ofertas y todo lo demás y puedes aprovecharla para que tengas tu tarjetita física. Y bien, por favor te pido compartas este video en todas tus redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram, las que puedas, para que así podamos ayudar a toda la comunidad de América Latina a independizarse, a tener su propio método de pago sin tener vergüenza, sin tener incomodidades, sin tener problemas, sin desesperarse y poder tener una solución. Y así estar todos más alegres porque entiendo bastante cuál es el inconveniente. Y bien, mi gente linda, mi gente hermosa, hasta aquí este video, espero les haya gustado. Dejen su buen like, dejen sus comentarios de si les funcionó. Cualquier consulta o pregunta dentro de mi experiencia se las puedo responder, así que las pueden hacer. Compartan el video, es lo más importante y así me pueden ayudar para seguir creciendo en el canal y para seguir ayudando a los demás para que se enteren de este método de pago. Dale a la campanita, ve mis otros videos en el canal. Si eres del mundo gaming, suscríbete, y si no, te puedes comenzar a meter en el mundo gaming porque es la industria que tiene mayor crecimiento hoy en día.
Así que gracias por haber visto el video hasta el final. Nos vemos en un próximo capítulo. Bye.